¿Qué tal, Agustín, Luciano? Buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, Días. buen día. ¿Serías partidario de sancionar a los que están a los arrumacos en el semáforo esperando que cambie a rojo? No, 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 para nada. No, 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 no. porque también es una distracción, Fernando, eso, como lo puede ser el Sí, teléfono. pero no es una conducta reprochable desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿no? Muy bien. Ahí está. Pero si el efecto puede ser el mismo. Sí, solamente una pequeña distracción. Bueno, Tampoco nos vayamos al extremo. no, yo voy por el otro lado, no voy por la sancioneta, sino por decir, bueno, hay otras conductas que también pueden ser observables como distractores, como Sí. distractivas, desde el punto de vista de la seguridad vial, pero Ujú. aparece aquí una particularmente, que no digo que no que esté mal, solamente digo, bueno, pero hacíamos un comentario. Lo seguiremos hablando con Bagio, eso que es lo que le compete. Bueno, Bueno, ¿pagan el aguinaldo que lo hacen con fondos propios? ¿Cómo es? ¿Les habla plata a la municipalidad? bueno, el próximo martes 18 vamos a estar abonando la totalidad del aguinaldo y sí con recursos propios como lo hacemos habitualmente también con los salarios y sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza. Tiene que ver, Agustín, efectivamente con la buena administración de los recursos de los vecinos y vecinas y de tener las cuentas ordenadas, y eso te permite tener un flujo de fondos necesario y suficiente para afrontar todos los compromisos municipales, en este caso el aguinaldo. Y el superávit corriente que obtenemos todos los meses nos permite dar continuidad fundamentalmente a la obra pública y a la infraestructura en la ciudad. Hay que recordar también que los fondos nacionales fueron retirados por el gobierno nacional, tanto en obra pública como en el Fondo Compensador del Transporte, y la decisión del intendente Mariano Gaido ha sido darle continuidad a todas las obras públicas y tener un boleto de colectivo muy por debajo de la tarifa plena, ¿no? Como ya lo explicamos en reiteradas oportunidades. Así que el buen orden de las cuentas públicas nos permite entonces cumplir con todos esos compromisos. ¿Cuánto es la masa del aguinaldo, de este aguinaldo, Fernando? El aguinaldo son aproximadamente 1.800 millones de pesos. Ese es el dinero que se vuelca en la plaza el próximo 18. También es muy importante para el comercio local, ¿no? Porque eso indudablemente que va, si no en su totalidad, prácticamente todo al consumo de la ciudad, y eso motoriza la economía, la dinamiza, y por el sector comercial e industrial de nuestra ciudad es muy importante. Ujú. Te hago una consulta. Vos sabés que fue noticia en estas últimas horas la cantidad de... Bueno, hace unos días atrás las cuentas sueldos que fueron cerradas y en las Sí, últimas horas la cantidad de puestos de trabajo que fueron, digamos, que se diluyeron en estos últimos uh-huh. meses. Sí. Eh, ¿Ustedes qué están advirtiendo de la gestión municipal, no necesariamente respecto a los puestos de trabajo, pero sí Sí. sobre licencias comerciales, sí sobre esos otros indicadores que le permiten saber por dónde va la economía? Bueno, es indudable que estamos en un proceso recesivo a nivel nacional de la economía, ¿no? Hay caída del consumo en distintas actividades y rubros de la economía nacional. En Neuquén capital todavía se mantienen niveles de actividad económica como los que venían. No observamos, no percibimos una disminución al menos significativa en lo que tiene que ver con el comercio en nuestra ciudad y la industria. De hecho, hemos tenido en este año más de 200 altas de licencia comercial y prácticamente muy pocas bajas. Entonces eso te muestra que todavía la ciudad de Neuquén, y entiendo que la provincia en general, mantiene buenos Lo niveles que de me querés actividad decir, Fernando, económica. que la diferencia entre altas y bajas de licencias comerciales es positiva, sigue siendo positiva. Sí, sigue siendo positiva, y eso te muestra que todavía sigue habiendo actividad económica que se dinamiza, ¿no? Que tiene impulso. Es decir, no observamos, y tampoco desde el punto de vista de la recaudación tributaria no observamos una merma en lo que tiene que ver fundamentalmente con licencia comercial. Fernando, Seguimos manteniendo buenos índices de cobrabilidad como venía. ¿tienen alguna manera de determinar si esas licencias comerciales son para determinado rubro en particular? Sí, 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 por supuesto lo tenemos Ajá. estudiado a través de la Subsecretaría de Comercio. Sabemos de qué rubros son las actividades que se han dado de alta. Muchas tienen que ver con servicios vinculados a los hidrocarburos y otras tienen que ver con prestación de servicios como gastronómicos u hotelería, y algunos comercios también
pero en menor medida. Ujú. ¿Cuál es la que pica en punta, digamos, qué rubro ese es el que, digamos, tiene mayor incidencia? En realidad, te hago dos Sí. consultas. Una es cuál es el más numeroso, capaz que lo tenés en mente, y el otro cuál es el que más tributa, digamos, cuál es el rubro que más tributa, que no necesariamente puede llegar a ser el más Sí. numeroso, ¿se entiende? Sí, está claro. Bueno, los más numerosos en licencia comercial son aquellos vinculados a los servicios de hidrocarburos, ¿no es cierto? Servicios, me refiero a menores, ¿no? Como tornerías o metalúrgicas, ese tipo de actividades. Y los que más tributan, entiendo que son los hipermercados en la ciudad de Neuquén. Después hay algunas empresas presupuestadas, operadoras, que también tributan mucho dentro del ámbito de la ciudad, siempre que desarrollan una actividad en el ejido, y algunas empresas también de servicios petroleros que también tributan mucho. Pero entre esas tres actividades están los que más eh, tributan en nuestra ciudad. Tenía la presunción de que quizás los negocios vinculados a la venta de alimentos eran los más numerosos. Sí, por eso decía los hipermercados, o los supermercados y los mayoristas. Mira. Esos están entre esos tres que te mencionaba. Está bien. Y la última consulta, de mi parte, por lo menos no te quito más tiempo. Decías cuando arrancamos la entrevista, hablando de los fondos y del origen de los fondos para pagar el sueldo anual complementario, que es con recursos propios y ponderabas el superávit de las cuentas municipales. Sí. Los estados, y esto te lo pregunto más como economista y más no tanto Sí. como funcionario, los estados tienen que apelar al superávit como lo hace una empresa, equiparando, digamos, el superávit con la ganancia o con la utilidad que genera en el ámbito privado, o tienen que funcionar en términos de equilibrar la cuenta y que al final el resultado sea cero. Sí, la segunda opción es la correcta. El presupuesto de la ciudad de Neuquén es un presupuesto equilibrado en términos fiscales. No gastamos más de lo que recaudamos. Cuando referimos al superávit, es superávit corriente, es decir, la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Una vez abonados todos los gastos corrientes, que tiene que ver con los salarios y con los servicios de la ciudad, ese superávit corriente se vuelve a obra pública e infraestructura. Es lo que te permite planificar y dar certeza a la continuidad de la obra pública y la infraestructura de la ciudad. Pero cuando vos ves la cuenta anual del ejercicio, que es como el balance final, ahí vas a obtener un equilibrio de las cuentas fiscales, es decir, no hay subejecución de partidas, que ahí sí mostraría ineficiencia en la ejecución del Estado o en la gestión del Estado, sino que ahí observas un equilibrio fiscal. Entonces, quiere decir que ejecutaste, en su mayoría, por supuesto, porque nunca se ejecuta el 100% un presupuesto por una cuestión de temporalidad, pero sí ves elevados índices de ejecución, y eso te muestra entonces que utilizaste bien el recurso que obtuviste en los tributos de las regalías y de la coparticipación de impuestos. Fernando, muchas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre.